Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Pues le doy gracias a Dios por estar aquí hoy. Ya casi nuestro pastor no le queda poco pelo. Porque le dije, cuando me recibió, ya se estaba llamando. Ya han sido muchos incidentes hoy, Miguel, pero gracias a Dios que estamos aquí. Y también me van a disculpar. Pero el tema que vamos a ver hoy es algo que quisiera compartirlo con ustedes, hermanos, de manera que pueda ayudar a comprender un poco más la palabra del Señor. Hemos leído una primera lectura de la cual nos hace introducción a algunos aspectos que tenemos que ver y que se van a entrelazar en algunos versículos que más adelante vamos a examinar. Estamos leyendo la epístola de Hebreos. Algunos críticos dudan que Pablo haya escrito la epístola a los hebreos. Una objeción es que la carta no aparece el nombre de Pablo, como suele él hacer en sus epístolas. El estilo difiere de que él usó el uso de sus epístolas, prescindiendo de que estuviera dirigiendo a paganos, judíos o cristianos. En otras palabras, no consigna destinatario, y la mención a los hebreos que figura exclusivamente en el título no forma parte del texto. Sin embargo, el razonamiento se presenta a judíos como precedente de un judío, con argumentos que ellos podían entender y comprender de lleno. Pablo siempre demostró que podía hacerse toda cosa a gente de toda clase. Yo los invito a que abran sus Biblias y comprobemos que en 1 Corintios 9:22 se puede sostener lo que acabo de decir. Y dice así la palabra: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Por lo tanto, esta epístola de Hebreos muchas veces, como cristianos, decimos: es que fue dirigida a los hebreos, no para ningún otro. Sin embargo, la palabra, no debemos de olvidar que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para aquellos que está, para el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para una buena obra. En toda buena obra, dice la palabra. Por lo tanto, esta semana pasada estábamos nosotros celebrando la Semana de Oración Unida. Se mencionó que Jesús nos presenta al Padre Celestial como nuestro Padre. Eso hace que tengamos el concepto de fraternidad. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre e iguales para Dios. Hoy hemos visto testimonios de dos hermanas que parten, testimonios de alabanza y adoración, de hospitalidad. Nada coincide cuando el Espíritu nosotros dejamos trabajar. El Espíritu de Dios, cuando ponemos a trabajar, lo dejamos trabajar, Él actúa. Yo le doy gloria a Dios por la alabanza de hoy, porque casi toda la alabanza va en función a lo que vamos a ver hoy en esta epístola. Ya lo veremos. Por eso que en esta mañana sería que prestaran atención y estuviesen atentos a escuchar lo que el Señor quiere o desea a través de su palabra expuesta, y que pongamos en práctica la manera de tener una convivencia entre creyentes. Lo titulo así: ¿creyentes qué son? ¿Qué son los creyentes? Si acabo de decir que el Señor nos enseñó a que somos de un mismo Padre, y llamamos Padre nuestro cuando elevamos nuestra oración, somos hermanos. Por lo tanto, tenemos que entender
mentalizarnos que somos hermanos. No nos llamamos, yo soy creyente, sí, pero yo soy hermano tuyo, soy hermano de todos los que estamos aquí presentes. El autor da instrucciones para aprender a llegar a llevar una vida en el cuerpo, de tal manera que podamos llevar una convivencia en armonía. Todos aquí podemos tener esa convivencia en armonía. A medida que vamos avanzando tenemos que poner la criba, y la criba es que cada uno de nosotros tenemos que analizarnos en qué condición estoy, si no estoy cumpliendo con el mandato del Señor. Por lo tanto, Hebreos también se ajusta a nosotros y se ajusta también la palabra a nuestro tiempo, y debemos también hacerla cumplir. Entonces, en la primera parte, esta que comprende desde los primeros versículos del 1 al 3, debemos expresar un amor fraternal. Dice, permanezca el amor fraternal. Aquí el autor, inspirado por Dios, utiliza la palabra del griego antiguo, sí, vale. Del griego antiguo, Filadelfia. Él asume que hay amor fraternal entre los cristianos. Simplemente pide que este amor permanezca entre ellos, que al trasladarnos a nuestro tiempo, que debemos practicar un amor fraternal. Dice, permanezca. No es por un tiempo, sino que permanezca en todo y cada uno de nosotros ese amor fraternal. Recordemos que en el Nuevo Testamento fue escrito en un lenguaje griego antiguo. El uso de este lenguaje se puede destacar 4 tipos de palabras según los griegos disponibles a la mano que tenían como traducción amor. Veamos la primera de ellas, Eros. Los antiguos griegos dieron el nombre de Eros al amor. Eros al amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se le impone al ser humano. Storge, la segunda palabra para amor, también llamado amor familiar, es el concepto griego utilizado para el efecto natural como el amor de un padre hacia sus hijos y viceversa, o entre miembros de la familia. Conocemos esta palabra ágape, sí, ¿verdad, hermano? La utilizamos mucho. Cuando hay las comilonas, solemos decir, eso es un ágape, ¿verdad? Es la palabra más poderosa usada en el Nuevo Testamento. Y es usada con frecuencia para referirse al amor de Dios por nosotros. Es un amor que ama sin cambiar. Escuchen bien, que da sin demandar ni esperar nada a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a los que son difíciles de amar o que no son atractivos. Que ama incluso cuando es rechazado. Nuestro Señor es un ejemplo. Fue rechazado y Él nos amó. El amor agape da y ama porque quiere. No demanda ni espera nada a cambio por el amor dado. Da porque ama. No da amor para poder recibirlo. El amor agape no es sobre sentimientos, sino sobre decisiones. No por el sentimiento voy a darte. No, es una decisión mía que nace del corazón. Ágape es un amor que nutre, es un amor incondicional hacia los demás que puede ser comparado con la regla de oro en la cual tratamos a las personas de la forma que nos gustaría ser tratados. Si me pones un amor con indiferencia, hermanos, es una ley que se cumple. Lo que siembras recogerás o cosecharás. No pongamos esto en que
hagamos valer ese sentir con una decisión. Pero la palabra amor usada en Hebreos 13:1, que todavía estamos aquí en el primer versículo, es Filadelfia, que viene de la raíz filia. Esta palabra en el antiguo griego habla de un amor de amistad y afecto. El amor filia es el que uno siente por la humanidad y el género humano en general. Es un amor atento que une a las personas como parte de una comunidad. ¿Somos o no somos una comunidad? Nos llamamos iglesia y ante la sociedad somos un colectivo y tenemos que registrarnos cumpliendo lo que el registro del ayuntamiento nos exige por la ley de los hombres, que tenemos que registrarnos como una asociación, como iglesia, pero somos una iglesia, pero somos una comunidad. Por lo tanto, este es el amor que nosotros estamos practicando. El amor filia, vuelvo y repito, es el que uno siente por la humanidad y el género humano en general. Es un amor atento que une a las personas como parte de una comunidad. El amor filia crea un sentido de lealtad hacia los amigos, la familia y la comunidad. El amor de amistad filia, a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan. Si se pone a ver el Evangelio de Juan, expresa la relación entre Jesús y los discípulos. Es ahí donde se aplica este amor filia. Siempre debería haber mucho de este amor entre los cristianos. ¿Y qué dice la palabra? Que permanezcamos en ese amor fraternal. Siguiendo en el versículo 2 dice: no olvidéis de la hospitalidad. La hospitalidad es una virtud importante y a menudo se les ordena a cristianos y a líderes practicarla. Ya hemos visto hoy un testimonio, no queda evidencia porque más adelante vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a esto. En Romanos 12, del versículo 10 al 13, dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Insisto, amor fraternal, insiste la palabra de que nos mantengamos con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que refiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. También Pablo a Timoteo le dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para que todos los hombres, mansedumbre para con todos los hombres. Esto está en Timoteos, 1 Timoteo 3:2. A Tito también le hace una exhortación porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Pasaste la criba, hermano Miguel, lo ha demostrado mucho siendo hospedador. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En 1 Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, cuando hospedamos, no, después que salga el hospedador, no critiquemos lo que hizo. Ni digamos: oh, lo que me vino fue grande, porque somos así. La carne es humana y dice la palabra no, sin murmuraciones. En el mundo antiguo solía, bueno, me supongo yo, que podrían haber hoteles o qué sé yo, algo de hospedaje. Sin embargo, esto era mal visto. Era importante
que para los cristianos viajeros encontrarán puertas abiertas en las casas de otros creyentes, cristianos. Y esto era simplemente una forma práctica de dejar que permanezca, es una manera más, ¿verdad?, de la descripción de que permanezca ese amor fraternal. Hospitalidad, el punto es que hagamos esto con otros cristianos que sean desconocidos para nosotros. Si usted invita a sus mejores amigos a comer, bien lo hace, maravilloso eso, pero no cumple con este mandato. Una forma maravillosa de cumplir este mandato es conocer y entablar amistad con los que no conocemos en la iglesia y mostrarles la hospitalidad. La palabra del griego antiguo a la hospitalidad usada en el pasaje de Romanos 12:13 es literalmente traducida como amor por los desconocidos. Amor fraternal se refiere al amor por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, no solo por aquellos que actualmente son nuestros amigos. Continuamos en el segundo, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Esto cómo explicarlo? Pues muy bien. Cuando somos hospitalarios con otros, en verdad le damos la bienvenida ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque en Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, y tal vez hasta a ángeles. Dice la palabra aquí. Sin saberlo, hospedaron ángeles. Tenemos ejemplo de ello. Abraham, en Génesis, Dios se le apareció. Dice que Jehová se apareció a Abraham, él estando en la tienda de Mamre, y llegaron 3 varones, y él les atendió. Inmediatamente comenzó a atenderlo, y toma esto y puso en orden. ¿Cómo? A su mujer le mandó a hacer una cosa, al siervo le mandó a hacer otra cosa, y le dio hospitalidad. También a Lot le pasó lo mismo. La llegada de 2 ángeles a Sodoma son ejemplos de aquellos que sin saberlo hospedaron ángeles. En el versículo 3, para ir ya cerrando esta parte de la cómo podemos expresar ese amor fraternal, acordados de los presos como que si estuvierais presos juntamente con ellos. A los presos. ¿Debemos orar por los presos? Pues aquí probablemente, ¿verdad? La epístola es una epístola desarrollada muy compleja. Los comentaristas mencionan de que es una complejidad la forma como está escrita. Escrita precisamente para los judíos que entendían, pero para un gentil poner esta palabra es muy complicada de entenderla. Por lo tanto, aquí podríamos sacar que los presos probablemente haga referencia primero a los que han sido encarcelados por predicar el Evangelio. Acuérdense que había persecución en esos tiempos. Los fariseos, los altos cargos de los sacerdotes estaban buscando a los que estaban predicando el camino, aquel camino que lo estaban sacando los que tenían reunidos en sus sinagogas. Estaban perdiendo gente y por esa razón mandaban a encarcelar. Y por eso es que él pide que nos acordemos de estos presos, ¿sí? Haciendo también ser extendido a todos los que están en prisión. Hoy por hoy tenemos que orar también por esos que están en prisión. ¿Por qué? Porque hay también hermanos ahí que por alguna causa o circunstancia han quedado encarcelados. Y tenemos también la persecución externa en las naciones donde se persigue la palabra de Dios y están encarcelados, presos, sufriendo. Pero ellos ahí tenemos que orar para que el Señor los fortalezca y no perezcan ante las amenazas que el mundo ofrece para convertirse a otra doctrina.
tenemos que, entonces, esto es otra forma de permanecer en el amor fraternal. Ahora, nos vamos a centrar en el versículo 4, donde el autor hace que nos pongamos ya nos vimos que tenemos que expresar el amor fraternal. Ahora nos conduce a honrar el amor conyugal. Hemos leído en Efesios 5 algunas partes de lo que cómo es el comportamiento entre el hombre y la mujer. Dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es un tema que lo dice la palabra bien claro. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El hecho sin mancilla resalta mucho. El hecho sin mancilla. Lecho es cama. Mancilla es deshonra. Mancha. La sexualidad humana es sin duda una función que Dios creó no solo para propagarnos, sino para disfrutarlo, pues los seres humanos somos los únicos dentro del reino animal con la capacidad de disfrutar de la relación íntima. Dios solo bendice la relación sexual que se da dentro del marco del matrimonio. Fuera de este es fornicación. Es un mantenimiento de relaciones sexuales fuera del matrimonio. O adúltero, relaciones sexuales de una persona casada con otra que no sea su cónyuge, según el caso. Y aunque físicamente también se disfruta, espiritualmente no hay bendición, ya que en el cristiano, el cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, invito a que hagan lectura y quédense con esto. 1 Corintios 5, 15 al 19. ¿6 será? Aquí, no, 1 Corintios 5, 7. El 6 será, del 15 al 19. Sí, perdón, el 6. No. Dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice la palabra. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es en él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Entonces, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy día estamos muy expuestos a la idea tergiversada de la práctica sexual gracias a la pornografía, que si bien es cierto, ha existido siempre. Hoy es mucho más abundante y fácilmente accesible. Muchos cristianos tienen acceso a ella y asumen que toda vez que en el sexo, en el matrimonio, es bendecido por Dios, entonces puede poner en práctica lo que Satanás enseña a la humanidad, mancillando así el hecho matrimonial, pues ofrecen a Dios, y vemos en Romanos, comprobándolo con la palabra, que todo lo que el Señor nos da en su palabra son tesoros cuando escudriñamos, cuando exploramos
Y hago esta reflexión porque ahora sí entiendo por qué el Señor me capacitó en lo que soy. Porque me he vuelto explorador de su palabra. Y he conseguido los tesoros que si antes buscaba por lo material el oro, pues ahora tengo más tesoro que oro fino, como dice el Señor. En Romanos 1, 21 al 24 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Escuchen bien, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Esto es un peligro para nosotros. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Más adelante en el versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El que tenga oído, que oiga. El uso natural que Dios nos ha dado para poder tener relaciones entre una pareja, entre un hombre y una mujer, lo han convertido contra naturaleza y practican lo que la pornografía nos ofrece. Y eso es mancillar el lecho. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros. ¿Eso no le suena a algo? Eso es Sodoma y Gomorra. Y sodomía viene de lo que se practicaba en Sodoma. El uso contra naturaleza. Y aquí lo está diciendo el Señor. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pues, volvemos. Me perdonan un momento. El placer sexual para el ser humano es un regalo de Dios. Y por lo tanto debe disfrutarse como Dios lo permite. Satanás miente cuando enseña prácticas que pretenden acrecentar el placer sexual, haciendo de la laxidia y la lujuria sus principales herramientas. Reconozcámoslo. Todo esto viene de Satanás. Él es el padre de la mentira y muy lamentablemente muchos cristianos están siendo atrapados en el error, perdiendo comunión y bendición de Dios. Dios quiere que el marido y la mujer se amen y satisfagan mutuamente, Así que cuida de no mancillar el hecho que Dios te dio. En Proverbios 5:18 dice: sea bendecido tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Quisiera citar en 1 Corintios 7, 2 al 5, lo leo rápidamente: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es mutuo. No hay un 100 por encima del otro. Es mutuo. La situación del matrimonio, de esta parte que nos enseña a honrar el amor conyugal, lo establece el Señor como una... No hay nadie por encima de nadie, ni el hombre ni la mujer. Y continúa la palabra diciendo: no os neguéis el uno al otro,
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y para finalizar, pues ya lo hemos leído, en Efesios también tenemos 5, 21 al 33, se leyó, de lo que nos dice claramente la palabra, cómo debe ser el comportamiento en una relación matrimonial. En el versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Aquí se forma otro paso que hemos visto: cómo expresar el amor fraternal, cómo honrar el amor conyugal, y ahora nos va a enseñar, nos introduce en estos dos versículos 5 y 6 a cómo aprender a tener contentamiento en vez de codicia. La avaricia es lo contrario del contentamiento, claro está. En la cultura de hoy, a menudo la avaricia y la codicia son justificadas, fíjense, o incluso admiradas, y son simplemente llamadas ambición. Hay que recordar que muchas veces cambiamos, hay que tener ambición. No, eso le llama avaricia. Eso es codicia. Y el último versículo nos dice del mandamiento: no codiciarás. Específicamente dice el Señor, la mujer de tu prójimo. Pero codicia también tiene que relacionarse con todo lo demás. No vamos a decir, no, es que dice a la mujer del prójimo. No. Codicia es codicia, y codiciar es codiciar todo. Pablo tenía la idea correcta. En Filipenses 4, del 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, fíjense, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para perecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se contentaba bajo la circunstancia que tenía. Hoy estaba aquí, abollante, estaba contento. Y mañana podía estar abajo y en la misma situación estaba. Sin nada, pero contento. Sin codiciar. Sino dar lo que Él nos aporta en todo a lo largo de lo que Él manifiesta y da testimonio de lo que ha hecho por el Señor. El seguir al Señor. El contentamiento tiene que ver más con lo que eres por dentro que por lo que posees. Fíjense. Con mucho dinero que yo tenga, hermana, si usted me pide, a lo mejor le digo, no tengo. Suele pasar. Y tengo la cuenta en Suiza. Pero es así. Entonces, el contentamiento no es que lo que yo tengo me hace contento, no. Es lo que está en mi corazón y lo que está en cada uno de los corazones de cada uno de los que estamos aquí. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, dice el versículo 6. ¿Verdad? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Continúa el versículo. El verdadero contentamiento viene solamente cuando confiamos en Dios. Estoy en la necesidad, estoy no la necesidad. Tenemos que ser constantes, confiar en Dios en todo tiempo para satisfacer nuestras necesidades y para que sea nuestra seguridad. Es increíble que cuando estamos con frecuencia somos más que propensos a poner nuestra seguridad y encontrar contentamiento en cosas que son mucho menos confiables y seguras que Dios mismo. Muchas veces confiamos en cosas, no, esto me da seguridad. Mientras que tenemos a Dios disponible las 24 horas, los 365 días, y bajamos la confianza en el Señor.
Por lo tanto, tenemos que aprender a contentarnos. Nos dice, nos exhorta, nos expone el autor de esta epístola aquí en capítulo 13. Siguiendo en el versículo 7, que nos introduce a que obedezcamos a los líderes, ¿verdad? Dice, acordaos de vuestros pastores. Se nos dice que reconozcamos y sigamos a los líderes consagrados en el cuerpo de Cristo. El liderazgo que ha demostrado ser legítimo por la fidelidad a la palabra de Dios y por su conducta. Pablo le aconsejó a Timoteo algo similar. En Timoteo 4 al 16, ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo, en la epístola, en la primera Timoteo 4:16, y de la doctrina. Se advierte de eso. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tales líderes deben ser reconocidos. Dice acordados. La palabra acordados es ese reconocimiento que debemos hacer y se les debe seguir. Así como la iglesia necesita de líderes consagrados, también necesitamos de seguidores consagrados. Hay una segunda fase dentro de este texto y hablamos de la convivencia, cómo podemos aprender para llevar una vida en el cuerpo, o sea, nosotros, los hermanos. Pero ahora, a partir del versículo 8, nos introduce para la adoración. El principio que nunca cambia. Dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Esa naturaleza inalterable, a la cual los teólogos llaman inmutabilidad, es la de Jesucristo. Se puede inferir de su deidad, pero también incluso si no se hubiera dicho explícitamente, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia con el pasar del tiempo. Así tampoco lo hace Jesús. Él es Dios. Por lo tanto, el principio que nunca cambia. Jesucristo. Su naturaleza inmutable proporciona una medida para toda conducta cristiana, particularmente en la palabra y en la adoración. No debemos esperar algo completamente nuevo, como que si un nuevo Jesús, ¿no? La naturaleza de Jesús, como se revela en la Biblia, es la misma naturaleza de Jesús que se debe ser vista en la iglesia moderna. Jesús, en el tiempo de la iglesia antigua, es el mismo en este momento, hoy, aquí. No debemos de cambiar ni un ápice de lo que es Jesús. Ahora, dentro de estos siguientes versículos, del 9 al 14, hay lo que nos prepara o nos induce a quién debemos seguir. Es una expresión decir, pues, si Él nos está dando instrucciones para la adoración, ¿a quién debemos adorar? En principio, el que nunca cambia, a Jesucristo. Por lo tanto, siguiendo al Jesús rechazado, es lo que comprende a partir del versículo 9 del versículo 9, al 14. En el principio, el versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Nunca ha habido escasez de doctrinas diversas y extrañas en la iglesia. Siempre están con nosotros. Las que se tienen en mente aquí específicamente, porque
quiere darnos el autor, parece tratarse que en ese momento se estaba regresando a las ceremonias mosaicas y leyes que fueron cumplidas en Jesús. Él las cumplió. Por lo tanto, debemos estar atentos de todo esto porque nos advierte. Tanto en ese momento, en ese tiempo, sucedieron esas doctrinas silenciosas. Yo las llamo sutiles porque se pueden introducir. Hay que estar muy atento a todo ello y estar constantemente escudriñando. Constantemente de lo que se habla, también sostenerla con lo que dice la palabra. Hasta ahora hemos visto cómo cada desarrollo de cada versículo que hemos estado desarrollando lo hemos llevado a los contextos de las demás epístolas y corrobora lo que el Señor ha querido darnos en esta mañana. La parte que continúa, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Recuerden, nuestros corazones solo serán afirmados con la gracia. Gloria a Dios. Nosotros somos afirmados por la comprensión y la apropiación de la aprobación inmerecida de Dios. Somos inmerecidos por la gracia, porque el Señor nos entregó la gracia, nos dio la gracia, y por ello esa no por las supuestas aprobación obtenida por seguir, digámoslo así, una lista de reglas, es a través de Dios. No lo olvidemos. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay que saber el alimento, cómo procede, y constatar, siempre constatar de la palabra de Dios si lo que me estás dando está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y no quedarnos con esas sutilezas almacenadas en nuestras mentes. Es peligroso. Satanás usa instrumentos para que nosotros nos desviemos del camino, y tenemos que estar constantemente ahí. En el versículo 10 fue algo que me impactó al leerlo. Tenemos un altar, dice el autor, firmemente ahí. Tenemos un altar. Y vamos a ver cuál es ese altar. Del cual no tienen derecho, dice, no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Al parecer, los cristianos judíos de este tiempo probablemente habían sido calificados como ilegítimos por otros judíos porque no continuaban en el sistema. ¿Cuál sistema? El levítico. ¿Se recuerdan? El sistema levítico era matar al cordero, desangrarlo, tomar la sangre, llevarlo y rociarlo sobre el altar. Eso se hacía en el tabernáculo. Lo hacía el sacerdote, primero por él y después por los pueblos. ¿Verdad? No le he dicho nada extraño. Pero aquí ellos no practicaban eso. Por lo tanto, estos judíos cristianos convertidos al Señor eran ilegítimos, eran reconocidos ilegítimos. Pero el autor de Hebreos insiste en que tenemos altar, y que ese es un altar al que aquellos que insisten a aferrarse al sistema levítico no tienen derecho. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una práctica y decir, yo soy cristiano, pero practico esto, ¿verdad? En esencia, nuestro altar, ¿cuál es? Nuestro altar es la cruz. ¿O no? ¿Dónde fue el Señor? Lo dice aquí y lo narra. Salió fuera del santuario
para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La pieza central del evangelio cristiano es la cruz, es nuestro altar. Y el entendimiento, para poder entenderlo, busquemos la siguiente cita. Está en 1 Corintios 1, del 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que es que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes para la locura de la perdición, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús padeció fuera de la puerta. Dice el 13: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Si nuestro Salvador fue rechazado y su sacrificio realizado en la cruz, nuestro altar, fue llamado ilegítimo, ¿por qué esperamos nosotros algo mejor? Identificarnos con Jesús a menudo significa llevar su vituperio, la cosa misma que muchos no están dispuestos a hacer. Fuera del campamento. El campamento se refiere al judaísmo institucional que estaba establecido, que había rechazado a Jesús y a los cristianos, al cristianismo. A pesar de que estos cristianos son originales judíos, fueron enseñados a considerar a todo lo que esté fuera del campamento como inmundo y maligno. Ellos deben seguir a Jesús hasta allí. El 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La difícil tarea de llevar su vituperio es más sencilla cuando recordamos que la ciudad o la sociedad de la que somos rechazados es solamente temporal. Nosotros buscamos y pertenecemos a la ciudad permanente que está por venir. Presentando nuestro sacrificio, dice el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, debido a que si tenemos un altar, la cruz, y tenemos un sumo sacerdote, Jesús, siempre deberíamos ofrecer sacrificio, pero no son los sacrificios sangrientos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino el sacrificio de alabanza, el fruto de labios. El autor de Hebreos explica varios elementos esenciales para la alabanza adecuada. La alabanza que agrada a Dios es ofrecida por medio de Él, esto es, por Jesucristo. En el fundamento le fue justo y agradó a Dios. La alabanza que agrada a Dios es ofrecida continuamente, por lo que siempre lo estamos alabando. La alabanza que agrada a Dios es el fruto de labios, más que solo pensamiento dirigido hacia Dios. Es algo dicho en voz alta para el Señor, ya sea en prosa o en cánticos. Lo que viene de los labios es considerado como fruto
lo cual revela el carácter de su fuente. Viene del corazón. Así como el fruto de un árbol revela la naturaleza del árbol. Versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. La alabanza no es el único sacrificio que agrada a Dios. También ofrecemos sacrificio agradable a Dios cuando nos acordamos de hacer bien y de la ayuda mutua. ¿Se recuerdan? De la ayuda mutua. La alabanza y la adoración son importantes, pero la obligación del cristiano no termina ahí. Para finalizar, tenemos que obedezcamos a los líderes. Obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, dice, debemos sujetarnos a los líderes que Dios nos ha dado, asumiendo que ellos tienen el carácter mencionado en Hebreos 13:7. Simplemente se nos dice que obedezcamos a nuestros pastores. Evidentemente, cuando se habla con la autoridad de la palabra de Dios, ahí, pero no a cambio, pero líderes, no, pastores. No, pastores, lo que dice ahí, pastores. Hay un concepto que nos desvía, hermanos, de la dirección. Pastores. Líderes hay de todo tipo. Estoy hablando, obedecer a vuestros pastores. Estoy haciendo lectura del versículo. Obedecer a vuestros pastores. Lo dije. Y sujetaos a ellos también. ¿Verdad? Y dice que debemos obedecerlo. Siempre y cuando habla con la autoridad de la palabra. Cuando estemos en consonancia, tú y yo podemos estar sujetos. Mientras no estemos en consonancia, no podemos estar sujetos, hermano. Si tienes la palabra de Dios, pues ahí nos sujetaremos y obedeceremos. Pero si no, no podemos. Tendremos conflictos, hermano. Por lo tanto, los líderes, te confunden con la palabra líderes, pero a mí me suena líderes es el que tiene el siervo de Dios delante bajo una responsabilidad. Y tienen derecho a decirlo cómo vivir y cómo caminar con Dios. Tristemente muchos han llegado a la idea de sumisión. Sumisión a los pastores. Voy a cambiar la palabra líderes. Sumisión a los pastores. Muchos pastores hacen eso. Me tienes que obedecer porque yo mando aquí. Y aquí se hace lo que yo digo. Eso es sometimiento y sumisión. Y eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. En ningún momento. Eso es ir demasiado lejos también. Un maestro debe enseñarnos a sujetarnos a Dios y no a Él mismo. Al maestro no podemos sujetarnos. Como quienes han de dar cuenta. Y aquí está lo adicional. Vamos a decirle a los pastores. También a los líderes. Pero no solo los políticos. Porque dentro de la iglesia también tenemos líderes. Sin embargo, ¿por qué debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores? Porque Dios lo ha puesto en una posición de responsabilidad y de rendir cuentas sobre nosotros. Una oveja que se le pierde, una oveja que sale de la iglesia, es responsabilidad y Dios tiene que dar cuenta por esa oveja. Él tiene que dar cuenta por cada uno de nosotros. Porque así como recordamos cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Y por tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Señor, Pedro ya. Y claro que esto no nos libra de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Porque si yo digo, bueno, esa es responsabilidad de nuestro hermano
que está al frente, pues me comporto y no, también yo tengo que dar cuenta por mis acciones, mi actitud y por cada uno de nosotros. Nos pone le pone una responsabilidad adicional a los pastores. Por lo tanto, en ello tenemos que cooperar, necesitarnos, conversar y dialogar. Para que lo hagan con alegría, para finalizar, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esta frase aquí nos enseña a que la conducta cooperativa, como acabamos de hablar, no solo es causa de gozo para los pastores, sino que es provechosa para todo el pueblo, o para todo el pueblo. No nos gozamos nosotros cuando estamos en armonía, cuando tenemos un siervo de Dios que cuida, que se responsabiliza, actúa conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es por nuestro propio bien que debemos obedecer y sujetarnos a los pastores designados por Dios. Yo diría a los siervos, porque pastores hay uno solo, el gran pastor. Y tristemente he visto cómo lo que acababa de decir, la sumisión a los pastores, se ven en muchas iglesias y eso hace que las ovejas se desperdicien, se descarrilen y no consigan dónde estar. Que el Señor nos ayude cada día más a seguir aprendiendo de su palabra. El Señor los bendiga. Amén.